Buenas noches y bienvenidos a este segmento de entrevistas de jueves a las 8:45. Soy Quique Godoy y con Claudia Méndez Arriaza estamos los días jueves. ¿Cómo está, Claudia? Estoy muy bien, ¿y usted cómo está? Estamos siempre los días jueves. Hoy fue medio jueves de Sicilia. Bueno, medio, así solo fue a la mitad, no fue completo. Todavía le dejaron espacio para sus paches. Sí, verdad que sí. Estamos en esto. Y hoy va a ser jueves de encuestas, como decía ya Claudia. Nos acompañan para analizar justamente la siguiente entrega de la encuesta de Contrapoder y la antigua, que ya les mostraban algunos datos en el segmento de las noticias. Nos acompañan Rudy Herrera, quien es analista económico y político, y Renzo Rosal, también analista político. Ellos nos van a acompañar para analizar justamente esta nueva entrega. Y voy a dejar a Claudia para que converse con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval acerca del tema. Juan Carlos Sandoval, y sin más contratiempos y sin más palabras, veamos esa gráfica principal de lo que la encuesta encargada a Borja y Asociados nos responde esta vez. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Le presentamos la más importante de las respuestas que se tienen en cuanto a esta encuesta realizada por Borja y Asociados. En julio, esta es la intención de voto que se tenía, como usted puede ver, 35.1% para Manuel Valdizón, 14.5% para Jimmy Morales. Ya en esta medición realizada a partir del 7 de agosto, usted puede ver el crecimiento de Jimmy Morales a 20.6, 30.9 en un descenso de prácticamente 4 puntos porcentuales para Manuel Valdizón, un crecimiento de prácticamente 6 puntos porcentuales para Jimmy Morales, esto con papeleta simulada. Vamos a la siguiente de las gráficas. Nos da por quién votaría, esto es en el caso de los candidatos con menor intención de voto. Quien logra un ascenso es Lizardo Sosa, junto con Mario Estrada, que se mantienen en esos puntos importantes. Ya veíamos que la cuarta en la intención de voto era para Sandra Julieta Torres Casanova, tercera, perdón, en la intención de voto. Nos vamos, pero con boleta abierta. Esta es la forma de medición, boleta abierta. En julio, la papeleta abierta le daba 37.5% a Manuel Valdizón, 14% a Jimmy Morales, 13.1% a Sandra Torres y 2.4% a Suri Maite Ríos Sosa. Aquí vemos la variación, 30.4% para Manuel Valdizón, 19.2% en boleta abierta para Jimmy Morales y 15.1% para Sandra Julieta Torres. Son los resultados con los dos métodos, boleta abierta y también con boleta simulada, licenciada Méndez Arriaza. Muchas gracias, Juan Carlos. Quique, entonces empecemos a conversar con nuestros invitados. Y otra vez con Rudy, en primera instancia, ¿qué te parecen? Obviamente dos mediciones relativamente cercanas, unos 15 días de diferencia entre una y la otra. ¿Qué te parecen estos resultados a primera vista? Pues lo primero es que se identifican ciertos patrones, ¿verdad? La baja de Manuel Valdizón pues continúa y eso confirma, usando la misma logística y el mismo patrón para ejecutar las encuestas, pues demuestra que sí, él ha tenido pérdidas y que estas manifestaciones y este aumento de la información sobre temas de corrupción pues le afecta negativamente al sector, a personas que tienen experiencia en el sector público, y a Manuel Valdizón pues es a quien más le cuesta. También vemos el alza que tiene Jimmy Morales, que sigue subiendo, ¿verdad? Aunque, pues técnicamente hablando, todavía existe un empate que podría darnos sorpresas por el margen de error que presentan aquí la encuesta. Entonces, todavía está abierta la segunda casilla. ¿Entre quiénes, Rudy? Sí, exacto, entre Jimmy Morales y Sandra Torres. La verdad es que ahorita los números que tenemos es 20.6 para Jimmy y 15.8 para Sandra. Sin embargo, como cada punto en una encuesta tiene cierto margen de error, es decir, podemos esperar que en lugar de 20.6 sea 23.4 o que baje y sea 17.8. Y el margen de error de Sandra Torres, que aunque ahorita el punto es 15.8, podría llegar a ser hasta 18.6. Entonces el punto más bajo, si es que hay un error en las encuestas desde el punto de vista técnico, podría ser más bajo para Jimmy que el punto más alto de Sandra. Entonces, técnicamente hablando, todavía no se ha cerrado esa diferencia y estadísticamente hablando no hay una diferencia suficientemente significativa para decir Jimmy ya quedó segundo. Todavía no. Quizás hemos hablado ya bastante sobre ese ascenso de Jimmy Morales y especialmente acá en Canal Antigua y en Revista Contrapoder, que son los medios quienes encargan esta encuesta a la firma Borja y Asociados, y es esta firma la que trae por primera vez en junio esa aparición. Pero ya pasaron 3 meses desde que Jimmy Morales se presentó en la escena política, en la escena de esta carrera presidencial, y la pregunta es, ¿cómo comprendemos ese ascenso?
es la sorpresa de estas elecciones. En junio decíamos no representa a la clase política, en julio decíamos es el candidato que encarna el rechazo hacia todos los demás. En agosto, a 2 semanas de las elecciones, ¿qué otro elemento, qué otra clave de análisis hay para entenderlo? Creería que hay como varios factores. En principio creo que se mantiene la tendencia hacia el descontento. Y en la medida en que estamos ante menos de un mes de las elecciones, obviamente ese descontento se manifiesta en términos muy emocionales. Y creo que entonces esa emotividad, no tanto por respaldo a Jimmy Morales, sino por rechazo a los dos, a Sandra Torres y a Manuel Valdizón, termina obviamente concentrándose o subiéndole los bonos, no tanto por esfuerzo propio. El otro factor que vemos es que el partido como tal ha ido teniendo como adhesión de otros grupos, y son esos grupos los que de pronto, entre financistas y entre otro tipo de expertise político, ha permitido en buena medida consolidar ese ascenso que tiene Jimmy Morales. Y lo tercero es que en buena medida de pronto puede expresar también no solamente el descontento frente a los otros dos candidatos, Valdizón y Torres, sino también creo que en esencia Jimmy Morales traduce la esencia de la cultura política de los guatemaltecos, una cultura poco desarrollada, mínimamente desarrollada, cargada enormemente de conservadurismo, hoy matizada con rechazo, y que por lo tanto Jimmy Morales evoca, digamos, no es un outsider, no es un candidato que venga de fuera del sistema. Todos dicen lo mismo, que él es un outsider. Yo no lo veo como outsider, yo lo veo... ¿por qué? Primero, si bien es cierto, él es nuevo, él no tiene un discurso de outsider. Nunca, yo no he visto ningún momento metido en una tarima planteándose el ser el candidato antisistema. O sea, no es el Donald Trump, digamos, que llegó al claro, el que a romper las tarimas. Al contrario, de hecho, nunca lo he escuchado, digamos, enfáticamente diciendo nada del otro mundo. Su partido tampoco es, primero no es su partido, él es un candidato vitrina, él es un invitado por ahí. El FCN no es primera vez que participa, segunda vez que participa, segundo es que está cargado, digamos, de una serie de intereses, una amalgama amorfa que está atrás, en donde hay desde exmilitares hasta seguramente personajes tan especiales, tan oscuros como Byron Lima, por mencionarles. Entonces todo esto le da una configuración que para nada tiene que ver con outsiders, sino al contrario, es como la confirmación de un partido, sí, nuevo, novato, y de un candidato que no ha participado antes, pero eso no, el hecho de ser nuevo, una cosa es ser nuevo o novato, otra cosa es ser un candidato antisistema. Quique, ¿se da cuenta cómo mi pregunta? Yo dije, tengamos acá un elemento nuevo, y aquí Renzo nos lo ha dado. Jimmy Morales no es el outsider que el resto de analistas están diciendo. Por lo menos no en el discurso, que es lo que plantea Renzo, aunque sí es nuevo en el modelo, no en el discurso, es que no tiene un discurso de fuera del sistema, lo que está planteando principalmente también Renzo. Pero quisiera adicionar, tampoco sus candidatos, por lo menos los que están más cerca de él, tampoco son outsiders. Si uno repasa, para mencionarles, el primer nombre que va para candidato al Estado Nacional, es un exmilitar, que segunda vez que participa por ese mismo espacio, por ese mismo puesto, vinculado con una serie de cuestiones que para nada lo hace ser, ni siquiera entonces tiene un cobijo de candidatos que representen una nueva generación de políticos en el país. Ahora, Rudy, vamos a ver un tema adicional antes de ir a ver las otras dos boletas que son las de segunda vuelta. El tema de Sandra Torres. Porque Sandra Torres había estado estática, pero en esta encuesta sí hace una pequeña alza, sube a 15.1 y hay un pequeño movimiento diferente a lo que veíamos en las encuestas anteriores. Sí, pues la verdad creo que esto refleja una forma estratégica que ella tuvo de mantenerse por debajo del agua, digamos, cuando hubo mucha manifestación en contra de los mismos funcionarios, los de siempre. Y pues ahora que se ve que Valdizón está bajando y que la gente que tenía una idea o no tenía una idea de por quién votar, está comenzando a decidir. Entonces ella dijo, ahora tengo que salir, y sale con una campaña un poco más fuerte, y esa campaña pues le permitió esquivar en los momentos más difíciles para las personas que tenían una experiencia larga en el sector público, esquivarla, mantenerse a flote y luego pues tomar este repunte. La verdad es que en 2 semanas es un poco extraño ver este repunte, porque ninguno de los otros que vienen de abajo tienen eso. No vemos eso, y de hecho si no hubiera tenido ese repunte Sandra Torres en esta encuesta, pues sí se habría dado una clara batalla entre Jimmy Morales y Valdizón, pero al parecer no deja ir. Qué interesante conclusión esa. Mire, aquí estamos discutiendo los resultados de la encuesta que recientemente la firma Borge y Asociados ha entregado a Canal Antigua y a Contrapoder, y concluimos de este primer set de gráficas que nos muestra Juan Carlos Sandoval, uno
Manuel Valdizón, el candidato que lidera las encuestas, experimenta un descenso continuo. Jimmy Morales, un ascenso continuo. Nos dicen, no es el outsider que todos los analistas están diciendo, pero ahora nos dan otra conclusión. Sandra Torres ha esquivado la crisis política y empieza a crecer. Pero vamos a ver las otras preguntas que trae esta encuesta, y quizás es lo que todos están preguntando en casa. De hecho, nos ha llegado la pregunta a través de las redes sociales. ¿Y qué pasa si Manuel Valdizón va con Jimmy Morales a una segunda vuelta? ¿O qué pasaría si esa segunda vuelta se celebra entre Sandra Torres y Jimmy Morales? Juan Carlos, ¿usted nos tiene la respuesta? Por supuesto, las que ha arrojado la encuesta de Borges y Asociados a pedido de Canal Antiguo y Revista Contrapoder. Vimos el cruce. ¿Por quién votaría en segunda vuelta entre Manuel Valdizón y Jimmy Morales? Allí el emparejamiento da 37,3 puntos porcentuales para Manuel Valdizón, 35,5 para Jimmy Morales, y no votaría por un 22,1%. Pero los datos son muy interesantes en este. ¿Por quién votaría en segunda vuelta? Haciendo el cruce entre Manuel Valdizón y Sandra Julieta Torres Casanova. Y aquí hay un tema muy interesante, es la cantidad de personas que no votarían. Si usted ve, 24,5 para Sandra Julieta Torres, y se incrementa sensiblemente los que no votarían hasta el 32,8%, licenciada Méndez Arreza. Muchas gracias, pues lo tenemos ahí. Una segunda vuelta Manuel Valdizón, Jimmy Morales, una segunda vuelta Manuel Valdizón, Sandra Torres. Interesante, nos decía Juan Carlos Sandoval, observar cómo aumenta el número de los que simplemente no participarían en esa segunda vuelta. Me refiero a los votantes. Sí, exacto. La verdad es que es una discusión que todavía se tiene, ¿verdad? En diferentes grupos se habla todavía de, aunque el voto nulo no sea vinculante, es una manifestación de rechazo. Y al irse el candidato de Jimmy Morales, que el mes pasado fue llamado como el rechazo en vida, entonces se les va esa opción y deciden pues, no participar. Es algo interesante. Ahora, sí me gustaría aclarar que como toda encuesta, como toda herramienta, hay que ser críticos, ¿verdad? Es una herramienta más. El mismo martillo que construye una casa es el mismo martillo que puede destruirla. Entonces hay que ser críticos de esto, y a la hora de tomar decisiones de por quién va a votar una persona, pues no tiene que guiarse solamente por estas herramientas. Los márgenes de error, la confiabilidad, el hecho de que el muestreo está sobre el padrón del 2011, pues afecta un poquito las dinámicas, y ahí es donde no encierra los escenarios, ¿verdad? No nos dice que esto es lo que va a decir, no predice con tanta exactitud, aunque sí nos confirman ciertas cosas, porque como ya decía antes, por lo menos. Sí, las tendencias, como ya decía antes, si la práctica se hizo de igual manera en todas estas ejecuciones de una encuesta, este levantamiento, pues queda claro ahorita que en primera vuelta no tendremos un ganador. Eso sí queda clarísimo, incluyendo solamente los votos válidos. Manuel Valdizón, en el mejor de los casos, no pasa de los 40, llegaría casi al 40%. Entonces, eso sí queda claro, y es una realidad que sí tendremos. A ver, Renzo, esa segunda vuelta donde estarían en principio Manuel Valdizón contra Sandra Torres, hay una cosa que queda clara: esa clase media urbana, que es la que se alejaría de votar en esa segunda vuelta, sube en 10 puntos. De 22% que no votaría en el otro escenario, sube a 32% en ese escenario. El antivoto de ambos en la clase media urbana pega durísimo. Sería una segunda vuelta con mucho abstencionismo. Absolutamente, creo que pegan varios factores. Uno, el nivel de antivoto, que los dos tienen bastante. Segundo, creo que hay la tendencia que se ha ido haciendo como crónica de verlos muy parecidos. Es decir, hay una especie como de símil de los partidos. Recordando además que el líder, digamos, surge de la UNE, que además se le responsabiliza en buena medida a Sandra Torres de ser como la responsable de haber crecido al sujeto al sujeto político, digo, Manuel Valdizón. Entonces creo que además, siendo aparentemente parecidos y teniendo entonces electores que provienen de un mundo alejado de lo urbano, de lo rural, digamos, o de lo urbano local, eso da como resultado ese alto nivel, ese porcentaje tan alto de abstencionismo que podría darse. Cosa contrario en el otro escenario, en donde se coloca, por lo menos en la percepción de un cierto grupo de quienes se aplicó el instrumento, que Jimmy Morales sí se nota que hay distancia entre Jimmy y Manuel Valdizón, por lo tanto hay una mayor propensión a que la gente se interese un poco más por votar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hay factores externos que han modificado nuestras elecciones desde el 16 de abril? La pregunta concreta ¿es tan vulnerable
el cuadro político que vivimos en este momento, que aún otro factor externo puede romper completo con estas tendencias? Pienso que, digamos, dos reflexiones. La primera es la cercanía. Insisto, estamos a menos de un mes y tendrían que haber eventos muy fuertes que pudieran crear algún tipo de cisma o de modificar un poco esto. Pero por supuesto, el nivel de volatilidad que tiene el país puede dar todavía un cierto margen de que pueda ocurrir algunos casos, que pueda todavía manejarse. Por ejemplo, creo que llama la atención que el Tribunal Supremo Electoral todavía no ha salido con un mensaje, entre comillas, esperado de poder de alguna forma aplacar que no hay escenario B, que el escenario A y único es si hay elecciones. Eso no lo ha dicho el tribunal todavía. Creo que todavía Pero hay un hoy poco dijeron de eso. que la fecha de las elecciones era el 6 de septiembre, no Perfecto. reiteró. Pues por ahí, digamos. Julio Solórzano hoy en la tarde. Quizás me refiero a todos esos antejuicios que están pendientes de resolverse y que la encuesta trae también una respuesta. No las vamos a mostrar, pero les vamos a decir muy brevemente qué afectó la imagen y qué afectó ese crecimiento o qué incidió en el decrecimiento de Manuel Valdizón. Y es justamente las acusaciones de la CICIG y el Ministerio Público a miembros de su partido. Quizás tú has visto los resultados y tienes una conclusión más certera hacia la pregunta que... Pues yo diría que en cuanto a factores externos, uno que todavía está por verse, que es también una respuesta contundente que tiene que tenerse el TSE con el respaldo del organismo judicial, es la aplicación de alguna sanción o de la multa y de las limitaciones en cuanto a la utilización de fondos por parte del partido líder para poder movilizar a más personas en este tiempo que queda y también entre la primera y segunda vuelta. Yo creo que una respuesta más contundente, una limitación y una fiscalización mucho más cercana hacia el partido podría ser que le limite los recursos al partido líder y eso se vea reflejado en la movilización los días de elecciones, porque una encuesta como esta es que se realiza buscando al votante. Entonces uno llega con los votantes y les pregunta, mire, estas son las opciones, ¿qué haría usted? El día de votaciones es distinto. Es el votante que debe llegar a las urnas. Debe acercarse a los centros de votaciones. Y esa movilización, esa falta de movilización, podría dar una respuesta fuera de lo que cualquier encuesta técnica podría decirnos. Eso es un factor externo a los números, digamos. Claro, el factor externo, la movilización, las medidas que el Tribunal Supremo Electoral puedan tomar y también la resolución de esos antejuicios. ¿Quique? Yo les agradezco a ambos. Esto nos quedan 16 días en este momento para las elecciones, 17 días todavía. Vamos a revisar las redes sociales para que nos dicen nuestros televidentes, pero les agradecemos muchísimo a ambos que nos hayan acompañado. Y todavía falta, pero ya casi estamos ahí. Don Juan Carlos Sandoval. Gracias, Quique. Por supuesto que hay muchos mensajes. Recuerde que ese será también nuestro tema de análisis esta noche a las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag encuestaCA. EncuestaCA es nuestro hashtag de la noche. Nos vamos a las redes. Nos dice Douglas, elegir entre Valdizón y Sandra es como elegir morir en la silla eléctrica o fusilamiento o el SIDA versus el cáncer. Aurora nos plantea, por tantos acarreados, el 6 de septiembre me da miedo un fraude electoral. Están subestimando un grueso voto de Sandra Torres. Creo que sus mediciones son más urbanas que rurales. Sergio, no votar o votar nulo solo ayuda a que pasen los más corruptos. Y Raúl, la gente debe darse cuenta que abstenerse de votar o anular el voto es favorecer a Valdizón. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Por supuesto, usaremos ya el hashtag encuestaCA para que usted interactúe con nosotros al respecto. A las 10 p.m. le daremos un análisis detallado de las gráficas que ya tenemos para usted preparadas junto con Quique Godoy y Edgar Ortiz.